Supercrack Estrella presenta. No se puede cambiar el destino en los viajes en el tiempo. Según el investigador principal Germain Tobar, estudiante de pregrado de la citada universidad, que ha sido dirigido por el profesor Fabio Costa, las matemáticas disuelven las paradojas temporales. Físicos australianos aseguran que teóricamente se puede viajar en el tiempo. Dos científicos de la Universidad de Queensland afirman que los viajeros en el tiempo no podrían retroceder para detener un evento como la pandemia del coronavirus, por más que lo intentaran, el universo simplemente no lo permitiría. Germain Tobar, estudiante de la licenciatura en Advanced Science, ha estado investigando sobre esta posibilidad bajo la supervisión del Dr. Fabio Costa. Este estudiante se llama de la misma manera que el mítico ser inmortal Conde Saint-Germain, de hecho tiene un gran parecido físico con él. Según el modelo matemático de Germain Tobar, un alumno de la Universidad de Queensland, Australia, el viaje en el tiempo es teórica y lógicamente posible. Estudiante de la licenciatura en Advanced Science, ha estado investigando sobre esta posibilidad bajo la supervisión del físico del centro universitario, el Dr. Fabio Costa. La dinámica clásica dice que si conoces el estado de un sistema en un momento particular, esto puede contarnos la historia completa del sistema. Esto tiene una amplia gama de aplicaciones, desde permitirnos enviar cohetes a otros planetas y modelar cómo fluyen los fluidos. Por ejemplo, si conozco la posición actual y la velocidad de un objeto que cae bajo la fuerza de la gravedad, puedo calcular dónde estará en cualquier momento, declaró Tobar. La teoría de la relatividad. Sin embargo, la teoría de la relatividad general de Einstein predice la existencia de bucles de tiempo o viajes en el tiempo, donde un evento puede estar tanto en el pasado como en el futuro de sí mismo, teóricamente cambiando el estudio de la dinámica, afirmó en un comunicado. Tobar recalcó que una teoría unificada que pudiera reconciliar tanto la dinámica tradicional como la teoría de la relatividad de Einstein era el santo grial de la física, pero la ciencia actual dice que ambas teorías no pueden ser ciertas. Por ello, Tobar se preguntó si era posible realizar viajes en el tiempo. Como físicos, queremos comprender las leyes subyacentes más básicas del universo y durante años me he preguntado cómo la ciencia de la dinámica puede cuadrar con las predicciones de Einstein, me preguntaba. ¿Es matemáticamente posible viajar en el tiempo? Añadió. Cuadrar los números. Así, Tobar y el Dr. Costa aseguran que han encontrado una manera de cuadrar los números, algo que podría tener grandes efectos para la ciencia. Las matemáticas se corroboran, y los resultados son material de ciencia ficción. Digamos que viajó en el tiempo, en un intento de evitar que el paciente cero de COVID-19 se exponga al virus. Sin embargo, si evitara que esa persona se infecte, eso eliminaría la motivación para regresar y detener la pandemia en primer lugar, expuso Costa. Esto es una paradoja, una inconsistencia que a menudo lleva a la gente a pensar que los viajes en el tiempo no pueden ocurrir en nuestro universo. Algunos físicos dicen que es posible, pero lógicamente es difícil de aceptar porque eso afectaría nuestra libertad para realizar cualquier acción arbitraria. Significaría que puedes viajar en el tiempo, pero no puedes hacer nada que provoque una paradoja, añadió. Regreso al futuro, participan con un actor que interpreta al personaje de Doc Brown, Centro, en una ceremonia lúdica en Universal Studios Hollywood en University City, California, el 2 de agosto de 2007. Mientras huyes de la escena en dicho DeLorean, accidentalmente viajas en el tiempo hasta el mes antes de que tus padres se enamoraran y, vaya si no lo sabrías. Sin querer arruinas las cosas, ahora es posible que no se besen en el gran baile y terminen teniendo hijos, por lo que su propia existencia depende de su capacidad para corregir los errores que ha causado para que pueda regresar al futuro. Esa es la paradoja del viaje en el tiempo. Dicho de manera menos detallada, las acciones de un viajero en el tiempo en el pasado podrían causar un efecto dominó que haga que su propósito para el viaje en el tiempo no exista en el presente, del que provienen o haga que el viajero mismo no exista, también llamada la paradoja del abuelo. Según Germain Tobar, el estudiante universitario que analizó los números y escribió un artículo de investigación titulado Dinámica reversible con curvas cerradas similares a las del tiempo y libertad de elección, que se publicó recientemente en la revista Classical and Quantum Gravity, la trama de Regreso al futuro se equivoca en el viaje del tiempo. Según el artículo publicado en el sitio thenextweb.com, los seres humanos han desarrollado una caracterización de procesos deterministas en presencia de curvas de tiempo cerradas, CTC, para un número arbitrario de regiones localizadas.
Nuestras pruebas han demostrado que el viaje en el tiempo no trivial entre múltiples regiones es consistente con la ausencia de una paradoja lógica, siempre que una vez que las salidas de todas las regiones menos dos sean fijas, como máximo es posible la señalización unidireccional, dijo Tovar. La gran idea aquí involucra a las CTC, o curvas cerradas similares a tiempos, estas son descendientes directas de la famosa teoría de la relatividad de Albert Einstein. Concebidos por el renombrado matemático Kurt Gödel, los CTC son esencialmente pequeñas curvas de tiempo. Según un artículo de investigadores del Instituto Einstein de Relatividad Aplicada, EIAR, en Jerusalén, las curvas temporales son cualquier camino a través del espacio que está permitido para partículas masivas como electrones, protones o naves espaciales. Las curvas cerradas similares al tiempo son caminos que terminan donde y cuando comenzaron, por lo tanto, curvas cerradas en el mundo de 4 dimensiones del espacio y el tiempo. Hay evidencia de CTC en la realidad clásica. Tome la siguiente imagen, por ejemplo. El delantero portugués Cristiano Ronaldo anotó en un tiro libre sobre el portero sueco Robin Olsen, su gol número 100 para Portugal, durante el partido de fútbol de la Liga de Naciones de la UEFA entre Suecia y Portugal el 8 de septiembre de 2020 en Solna, Suecia. Científicos dicen que, en base a este ejemplo, podemos inferir que la bola está en movimiento. Esto demuestra que comprendemos los estados pasados de la pelota, y nos da la capacidad de predecir dónde terminará, sin trabas. Esto indica que el pasado está directamente conectado con el presente. Se puede inferir que la pelota está en movimiento. Esto demuestra que se comprenden los estados pasados de la pelota, y da la capacidad al ser humano de predecir dónde terminará la pelota, sin trabas. Esto indica que el pasado está directamente conectado con el presente. Donde las cosas se ponen interesantes es en la idea de que los cuándo específicos en el pasado están directamente conectados con los cuándo en el presente y, según la investigación, estos son básicamente inmutables. El Dr. Fabio Costa, el segundo autor del artículo y supervisor de Tovar en el proyecto, afirmó en un comunicado de prensa que esto significa que los viajeros en el tiempo no podrían retroceder y detener un evento como la pandemia del coronavirus. Por más que lo intenten, el universo simplemente no lo permitirá. Pese a ello, ambos investigadores creen que su trabajo muestra que ninguna de estas condiciones debe ser así, y es posible que los eventos se ajusten a sí mismos para ser consistentes con cualquier acción que realice el viajero en el tiempo. En el ejemplo del paciente 0 con coronavirus, podría intentar evitar que el paciente 0 se infecte, pero al hacerlo, contraerá el virus y se volverá paciente 0, o alguien más lo hará. No importa lo que hayas hecho, los eventos más importantes simplemente se recalibrarían a tu alrededor. Esto significaría que, sin importar sus acciones, la pandemia ocurriría, lo que le daría a su yo más joven la motivación para regresar y detenerla. Por más que intente crear una paradoja, los eventos siempre se ajustarán por sí mismos, para evitar cualquier inconsistencia, subrayó Tovar. Por este motivo, la gama de procesos matemáticos que descubrimos muestra que viajar en el tiempo con libre albedrío es lógicamente posible en nuestro universo sin ninguna paradoja. Según Costa, digamos que usted viajó en el tiempo, en un intento de evitar que el paciente 0 de COVID-19 se expusiera al virus. Sin embargo, si evitara que esa persona se infecte, eso eliminaría la motivación para regresar y detener la pandemia. Esto es una paradoja, una inconsistencia que a menudo lleva a la gente a pensar que los viajes en el tiempo no pueden ocurrir en nuestro universo. Tovar continuó. En el ejemplo del paciente 0 con coronavirus, puede intentar evitar que el paciente 0 se infecte, pero al hacerlo, contraerá el virus y se volverá paciente 0, o alguien más lo será. No importa lo que hicieras, los eventos sobresalientes simplemente se recalibrarían a tu alrededor. Esto significaría que, sin importar sus acciones, la pandemia ocurriría, lo que le daría a su yo más joven la motivación para regresar y detenerla. Así que ahí lo tiene. Si se combina la teoría de la relatividad de Einstein con los CTC de Gödel y la interpretación matemática de Tovar, se tiene una receta para viajar en el tiempo sin efecto mariposa. Eso significa que todos podemos volvernos locos con las vacaciones de viaje en el tiempo y pisar tantos insectos prehistóricos como queramos, escribió Tristan Green, el autor del artículo en TheWebNet.com. Ahora que tenemos las ciencias y las matemáticas ordenadas, es un problema de ingeniería, ¿verdad? Llama la atención que un estudiante tan joven pueda haber realizado este descubrimiento. Germain Tovar, estudiante de la licenciatura en Advanced Science, ha estado investigando sobre esta posibilidad, de que el destino ya está escrito y de una manera u otra ocurrirá, así que perfectamente se puede viajar en el tiempo.
Germain Tovar, este estudiante que tiene el nombre de un famoso ser inmortal dará mucho de qué hablar en el futuro, quién sabe quizás sea la reencarnación del conde de Saint-Germain, ya que tiene un gran parecido con él. Saint-Germain existió, no siendo demasiados los datos fundamentales que tenemos sobre este cortesano del siglo XVIII, pero lo importante de él no es tanto la verdad sobre los hechos de su vida, sino la utilización de su persona por multitud de grupos esotéricos, y de la nueva era para convertirlo en molde sobre el que verter cualquier idea, pensamiento o mensajes, supuestamente, llegados de las más elevadas esferas de los seres divinos y ascendidos de estas corrientes del ocultismo. La inmortalidad es una aspiración ancestral de los seres humanos. Ha alimentado grandes sistemas filosóficos y religiones y ha impulsado el desarrollo de técnicas secretas para alcanzarla. La alquimia occidental esperaba hallar el elixir de la vida, mientras que los chinos intentaban lograr la inmortalidad mediante ejercicios meditativos, la alquimia interior. El elixir de la vida. En el siglo XVIII dio que hablar un aventurero que se hacía llamar conde de Saint-Germain, e hizo acto de presencia en 1740 en varias cortes europeas. Llamó la atención con una afirmación nada modesta, a saber, que había sondado los más profundos secretos de la alquimia y hallado el elixir de la vida, gracias al cual había conservado la juventud durante más de 2000 años, pese a vivir en plena época de la Ilustración, que había declarado la guerra al pensamiento irracional y a todo ocultismo. Había muchas personas que estaban dispuestas a dar crédito incluso a tan extravagantes afirmaciones. Ocurre que en respuesta al escepticismo de la Ilustración y su nueva religión de la razón, se produjo un movimiento contrario que aportó el terreno de cultivo para toda clase de elucubraciones ocultistas, magias de salón y divagaciones místicas. No cabe duda de que el hombre que decía ser el conde de Saint-Germain era un actor de gran talento, no en vano logró como casi ningún otro labrarse su propio mito y desarrollarlo hasta lo indecible. Entre sus oyentes causaba la impresión de que ya había vivido en la antigüedad, y además utilizaba diversos nombres, lo que potenció la confusión en torno a su persona. Pronto se pensaba que era capaz de poder estar en dos lugares al mismo tiempo. En Berlín se hizo pasar por un tal Algarotti, en Rusia por Audar, en Italia viajaba con el nombre de Montrefat, mientras que en otros lugares le conocían por los nombres de Conde Weldone, Marqués de Bellamare o Conde Surmont. El desconocido personaje debió de actuar con una seguridad impresionante cuando hablaba de su vida extraordinaria y su legendario origen. Una vez se presentó diciendo que era el hijo de Francisco II Rákóczi, el último príncipe de Transilvania, y otra afirmó que era hijo extramatrimonial de la viuda del rey Carlos II. Cuando hablaba de su increíble edad, mencionaba como de pasada que en las bodas de Canaán había aconsejado al apóstol Pedro que moderara su tren de vida. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.